Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Java Manía. El tema de hoy son los métodos de la clase String Builder. Muy bien, tenemos métodos que son similares, que están definidos en la clase String. Tenemos que saber cuáles son estos métodos para que no vayamos a confundirnos con los de la clase String Builder primero. Entonces, tenemos el char add, index of, length y substring. Básicamente estos métodos que tenemos definidos en la clase String van a estar de igual manera definidos en la clase String Builder y van a funcionar de la misma manera. El método nada más para recordar el método charadd, pues lo que hace es que nosotros le pasamos un index y nos va a devolver el carácter o pues la letra o el carácter que esté en ese index que le pasamos como parámetro. Index of, nosotros le pasamos una cadena y nos va a regresar el index de donde se encuentra esta cadena en el string builder o string que estemos utilizando. Luego tenemos el método length que nos va a regresar la longitud de la cadena y el método substring, que nosotros le podemos pasar un index de inicio y de fin y nos va a regresar una parte de la cadena original. En el caso del string builder hay que tener mucho cuidado porque este método, al igual que en string, nos va a seguir regresando una referencia de tipo string. Entonces, si nosotros estamos encadenando métodos, que esto también es válido en la clase string builder, pues ahí a lo mejor podríamos tener un error o de compilación si no lo utilizamos de manera correcta, porque la mayoría de los métodos de string builder van a regresar una referencia string builder, pero en este caso, este método específico de substring va a regresar una referencia de string y también no va a modificar el string builder original. Muchos de los métodos de string builder modifican la cadena original o la referencia original, dado que la clase es mutable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos modificar la cadena una vez que la hayamos creado. A diferencia de la clase string, que ya habíamos visto que una vez que se crea el string, pues no se puede modificar, sino que cada vez que nosotros mandamos llamar uno de los métodos de la clase string, como es concat, substring, etcétera, pues nos van a regresar una cadena nueva y el string original no se va a ver modificado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo donde estamos creando un string builder con la cadena animals. Luego estamos haciendo un substring y estamos haciendo un index of para poder obtener el índice de inicio y el índice de fin de la cadena, de esta subcadena. Entonces primero hay que resolver esto de aquí de adentro para poder saber cuáles van a ser estos índices. Tenemos sb.indexOfA. Entonces la primera coincidencia de este index of pues sería este, que es el index 0. Entonces nuestro index inicial sería el de 0. Nuestro index final sería AL. Entonces aquí donde encontramos AL, 0, 1, 2, 3, 4, en el index 4. Hay que recordar que el substring, el index final, no se incluye. Sería hasta el index final menos 1, el carácter que se estaría incluyendo. Entonces aquí nosotros haríamos de 0 hasta 4, sin incluir el 4. Entonces quedaría 0, 1, 2, 3, 4. Entonces uno antes del 4 sería la m. Y entonces este substring quedaría como anim. Y lo estaríamos guardando aquí. Esto también lo vamos a ver ahorita en código. Solamente es para ejemplificar en esta presentación cómo quedaría. Luego tenemos la longitud de esta cadena SB, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso la longitud sería de 7. Luego tenemos SB char at 6. Si nos vamos al carácter 6, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería la S. Entonces esto lo estamos almacenando aquí. Hay que recordar que charat regresa a un char. Entonces por eso lo estamos almacenando esta variable char. Y si nosotros imprimimos todo esto, pues vamos a imprimir anim, len que es 7 y el char 6. ¿Vale? Entonces estos son ejemplos de cómo podríamos utilizar los mismos métodos, pero utilizando la clase String Builder. ¿Vale? Muy bien, el primero de los métodos que vamos a ver es el método append, que básicamente es una función muy similar a concat, solamente que append sí va a modificar la cadena interna del string builder. Aquí como ven agrega las cadenas, caracteres, objetos o valores primitivos al final del string builder, es decir, los va concatenando y va a retornar una referencia a sí mismo. Esto es algo muy importante porque con esta referencia nos va a permitir hacer ese encadenamiento de métodos que vamos a ver más adelante. Y este método append está sobrecargado para poder soportar múltiples tipos de datos. El principal que vamos a estar utilizando es el string, pero pues podemos pasarle también números como enteros, valores flotantes, caracteres, valores booleanos, como vemos aquí. Y pues esto va a funcionar correctamente porque el método está sobrecargado para poder aceptar todos estos tipos de datos. Entonces aquí estamos haciendo esta creación de string builder
Estamos creando un nuevo string builder y luego le estamos haciendo un append de 1 y luego un append de c. Este append, como ven, está encadenado y lo puedo hacer así porque cada vez que yo ejecuto append, regreso una referencia a la misma, a sí mismo. Entonces es por eso que yo puedo estar haciendo append, append, append y va a funcionar correctamente. Aquí tenemos 1 y c. Si se fijan aquí, tenemos un guión y un true y yo no estoy regresando esa referencia otra vez a sb como lo hacíamos con la clase string. Aquí, aunque nosotros no lo volvamos a reasignar a sb, esto va a funcionar correctamente y me va a imprimir 1c-true. ¿Por qué? Porque la clase string builder sí es mutable. Entonces, cada vez que yo ejecuto este método append, el string que está dentro de esta variable o esta referencia de sb se va a ver afectado. Entonces, esa sería una de las principales diferencias que tenemos con la clase string y es algo que tenemos que prestar mucha atención en las preguntas que veamos en el examen. Luego tenemos el método insert, que básicamente inserta en la posición deseada la cadena que nosotros pasemos como parámetro. Cualquier carácter a partir del lugar donde está insertado esta cadena se va a recorrer a la derecha. Ahorita vamos a ver un poco cómo funciona esto. Al igual que en el método append, este método insert también tiene diferentes sobrecargas para poder soportar muchos tipos de datos. La más usada pues va a ser la de la clase string, donde nosotros le pasemos un string y el index donde queremos insertar esa cadena, pero pues también acepta otro tipos de datos como en el método append. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, un new string builder, y estamos creando esta variable o esta cadena animals, y luego le estamos insertando en la posición 7 este guión. Si nosotros nos vamos a la posición 7, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí el index 7 no existe, pero aquí no nos lanza ninguna excepción porque básicamente es el siguiente index después de donde termina nuestra cadena, o el siguiente index en caso de que agregáramos un carácter extra. Entonces es por eso que aquí funciona correctamente y lo inserta al final de la cadena. Si nosotros hubiéramos puesto el 6, que es el último index que tenemos en esta cadena, pues aquí lo que hubiera pasado es que nos hubiera puesto el guión aquí y luego la S al final, que aquí no es lo que estábamos deseando hacer. Queríamos nosotros insertarlo al final de nuestra cadena. Entonces es por eso que aquí pues sí se puede utilizar incluso este index, aunque todavía no exista dentro de nuestra cadena. Luego aquí estamos haciendo un sb.insert en la posición 0, estamos insertando este guión. Entonces tomamos otra vez esta nueva cadena, que es la que se acaba de modificar. En la posición 0 vamos a insertar este guión que está aquí y todo lo que estaba a partir de aquí se mueve a la derecha. Entonces esta no es que se vaya a reemplazar, solamente que se va a mover un espacio a la derecha y ahora tenemos guión animals guión, ¿vale? Luego estamos haciendo un insert en la posición 4 de otro guión. Entonces nos vamos aquí a esta cadena, 0, 1, 2, 3, 4. Y aquí en vez de la M vamos a insertar el guión y esta MALS con su guión se va a mover a la derecha. Entonces nos quedaría de esta manera. Y esto sería, si nosotros lo imprimimos, esto sería lo que estaría imprimiendo. Ahorita lo vamos a ver como quiera en código. Luego tenemos el método delete y delete charat. Básicamente estos métodos van a eliminar los caracteres que nosotros le pasemos como parámetro o el index de los caracteres que le pasemos como parámetro. El primer índice va a ser inclusivo y el segundo índice va a ser exclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que en el método substring, si nosotros ponemos el index 0, ese index sí va a incluirse, pero si el index final es el 3, por ejemplo, ese index no se va a eliminar, se va a eliminar hasta uno antes, que sería el 2 en ese caso. Entonces, bueno, esta es la sobrecarga que tiene el método, o bueno, estos son los dos métodos distintos, delete y delete charat. Si usamos el delete, podemos especificar estos dos index, y si usamos delete charat, podemos utilizar el index específico que queremos eliminar. Entonces aquí tenemos esta cadena A, B, C, D, E, F, y estamos creando este string builder, y luego tenemos un delete desde 1 a 3, entonces va a eliminar el carácter 1, el 2 y el 3 ahí se va a parar, ahí se no lo va a eliminar. Entonces si nos vamos aquí al index 0, 1, este sería el primero, este sería el segundo, y el D, que es el 3, pues ya no lo eliminaría. Entonces quedaría solamente A, D, E, F, quitando estos dos de aquí. Luego, si nosotros utilizamos el delete char add de un index que ya no existe, en este caso el 5, por ejemplo, tenemos a 0, 1, 2, 3, 4 y 5 pues ya no existen en esta cadena.
Tal vez al inicio sí, pero aquí en esta cadena que acabamos de modificar pues ya no existe el 5. Entonces aquí pues lo que va a hacer es que va a lanzar una excepción en tiempo de ejecución si el index que le pasamos como parámetro pues no está fuera del rango de la cadena, ¿vale? Luego tenemos el método reverse que va a invertir los caracteres del string builder. Es un método muy sencillo. Básicamente si nosotros tenemos esta cadena ABC y utilizamos este método reverse, pues la va a invertir. Ahora tendríamos CBA, ¿ok? Y por último tenemos el método toString, que ese método pues lo tienen todos los objetos, pero aquí en String Builder lo que hace es que retorna solamente la cadena interna que tenga. En este caso, algo muy común que se hace es que se hace la manipulación o podemos hacer la manipulación de todos los procesos de nuestra cadena utilizando un objeto String Builder de manera que podamos optimizar el performance de este proceso cuando estamos haciendo muchas manipulaciones de strings y al final ya que terminamos podemos hacer un toString y regresar la variable en formato string, que es un poquito más común que utilicemos este para diversos procesos. Entonces pues esta es una buena opción, hacer la manipulación con String Builder y al final regresarlo con toString, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos en código. Aquí en el primer ejemplo tenemos los métodos que veíamos que son compartidos con la clase string. Aquí tenemos un nuevo string builder y estamos utilizando animals y estamos haciendo el substring y el index of, que básicamente es el ejemplo que veíamos hace un momento en la presentación, donde estábamos obteniendo el index 0 aquí y el index 4 acá. Esto sería anim hasta aquí. Y si se fijan, pues es una referencia de la clase string. Substring sigue regresando un string. Es por eso que lo estamos almacenando en un string. Si nosotros cambiamos esto a string builder, esto no va a funcionar. Entonces hay que tener mucho cuidado en el examen cuando utilicen, por ejemplo, este método substring, pues que lo estén asignando a la variable de tipo correcta, ¿vale? Esa sería pues una de las pequeñas pues, trampas o situaciones en las que podríamos caer. Luego tenemos el length de esta cadena de SB de este animals y luego el charat de 6 que sería este de aquí, que es la S, y si nosotros imprimimos todo esto pues tendríamos el anim de 7 y S, que es lo que vemos aquí en consola, ¿vale? Aquí estamos creando un string builder, otro string builder con la cadena hola, y aquí sería otra situación que podríamos toparnos. Aquí estamos haciendo otra vez el substring, solamente que hay que recordar, este substring va a regresar una referencia de tipo string. Entonces, si nosotros tratamos de utilizar el método append o alguno de los otros métodos de manera encadenada, pues no va a funcionar porque este método append solamente funciona en string builders. Este método substring, aun y cuando está dentro de la clase string builder, va a regresar una referencia de tipo string. Aquí vemos. Entonces, pues esto no va a funcionar. Tendríamos que podríamos encadenar, sin embargo, métodos de la clase string, como pudiera ser un toLowerCase o alguno de los otros que habíamos visto, pero ahí pues sería diferente. Entonces, nada más validar el tipo de referencia que regresa y a partir de ese tipo de referencia, pues nosotros podríamos ver si el método que se está tratando de encadenar es válido o no. ¿Ok? En este ejemplo número 2 estamos utilizando el método append. Como dijimos, el método append pues va a ir concatenando al final de la cadena lo que nosotros vayamos poniendo. Entonces aquí tenemos un string builder inicializado con hola. Le estamos encadenando o agregando al final una cadena, no es vacía, sino que es un espacio en blanco. Luego tenemos otro append de otro espacio en blanco mundo. Y luego le estamos agregando un 1, y luego le estamos agregando un true, y luego le estamos agregando un new object. Como habíamos visto, el método append pues tiene diferentes sobrecargas, entonces pues nos va a permitir llamarlo y pasarle diferentes tipos de datos sin ningún problema. Entonces es por eso que aquí podemos pasarle un string, podemos pasarle un entero, un booleano e incluso un objeto, ¿vale? Y pues imprimimos todo esto, imprimiríamos algo como esto de aquí, hola, mundo, 1, true, y luego esto de aquí, que esto es el toString que regresaría el new object. Como este new object pues no está implementando la clase string, el método toString, perdón, pues nos va a regresar el valor default, que es la dirección de memoria, incluyendo el tipo de dato de este objeto, que para fines prácticos y del examen no necesitamos conocer qué es lo que regresaría en este caso, solamente pues que sí se puede utilizar directamente cualquier tipo de objeto con esta clase, ¿no? Bueno, con este método append, ¿vale? Y luego aquí en el ejemplo número 3 tenemos el método insert. El método insert va a insertar, como su nombre lo indica, en el index que nosotros le pasemos como parámetro, la cadena
que le pasemos también como parámetro. Entonces aquí tenemos este ejemplo con animals. Y luego le estamos diciendo que en el index 7 vamos a insertar este guión de aquí. Este es el ejemplo que veíamos hace un momento en la presentación. Como habíamos visto, aunque este index no exista, pues como es el siguiente index después del 6, que es el final, pues ahí es donde estaría insertando nuestro siguiente carácter. Entonces por eso aquí no lanzaría ninguna excepción, sino lo insertaría en el final de la cadena. Al inicio y luego en medio. Esto es lo que estaríamos imprimiendo, que es este ejemplito de aquí, el ejemplo número 3. ¿Qué pasa si yo trato de insertarlo en un elemento que no existe? Bueno, ahí sí me lanzaría una excepción en tiempo de ejecución. No va, sí va a compilar correctamente, pero en tiempo de ejecución, cuando intente insertarlo en este index que no existe y no es el index siguiente después del final de la cadena, pues ahí sí me lanzaría una excepción. ¿Ok? En este ejemplo número 4 tenemos el método delete y delete charat, que son los que veíamos hace un momento también. Aquí pues si nosotros tenemos esta cadena ABCDF y nosotros eliminamos del index 1 al 3, hay que recordar que el index final no es inclusivo, quiere decir que se va a eliminar hasta 1 antes de este index. Entonces se eliminaría del 1 al 2 de hecho. Entonces sería B y la C, quedando A, D, E, F, que es lo que vemos aquí. ¿Qué pasa si nosotros tratamos de eliminar un index que no existe? Bueno, vamos a tener una excepción en tiempo de ejecución, string index out of one exception en este caso, que es el que veíamos hace un momento en la presentación. Si nosotros tratamos de eliminar un index o le pasamos de parámetro al método delete index en un orden incorrecto, por ejemplo aquí le estamos diciendo que el index inicial es 5 y el final es 1, pues esto no tiene sentido. Los indexes están invertidos, entonces esto también les haría una excepción en tiempo de ejecución, string index out of one exception. De igual manera, si le pasamos un index negativo, en este caso de -1 a 1, pues también tendríamos una excepción en tiempo de ejecución. Entonces ahí también pues tener cuidado en este tipo de escenarios, validar que los indexes estén declarados de manera correcta. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos este tipo de index, que sea el mismo el de inicio y el de fin? Pues aquí no eliminaría nada, porque le estaríamos diciendo que empiece en el 1 y termine en el 1. Pero como el 1 no se incluye, este index no se incluye, es exclusivo, pues no eliminaría nada. No lanza ninguna excepción. Igual también es un escenario un poco tricky, no es como que se lo vayan a topar muy seguido en el examen, pero pues si se lo llegan a topar, pues para que sepan qué es lo que pasaría en ese escenario. Básicamente pues no eliminaría nada. El siguiente, aquí nada más para ejemplificarlo, entonces aquí lo seguimos imprimiendo y básicamente pues no se eliminó ningún carácter, ningún registro aquí, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros eliminamos desde 0 hasta un index que no existe? O bueno, un index más allá del rango de nuestra cadena. Pues en este caso no lanza ninguna excepción, simplemente va a eliminar todos los caracteres desde 0 hasta el último que tenga nuestra cadena en caso de que este número sea mucho más grande que la longitud de nuestra cadena. Entonces, solamente para tenerlo en cuenta, no lanzaría ninguna excepción, solamente pues eliminaría los caracteres que estén presentes y si el index se pasa, pues no pasa nada, no lanza ninguna excepción. Aquí lo estamos imprimiendo y pues sí, en efecto ya no tenemos ningún carácter en nuestra cadena. En este ejemplo número 5, pues es el que veíamos hace un momento, reverse solamente cambia el orden y lo invierte en la cadena interna, ABCD, quedaría DCBA, que es lo que vemos aquí. El método toString que vemos que regresa pues básicamente la versión en string de la cadena o del string builder que estemos trabajando. Y pues aquí le estamos haciendo toString, lo almacenamos aquí y aquí lo estamos imprimiendo, que sería la cadena ABCD, esta de aquí. Hay que tener cuidado porque en el examen pueden llegar a ver este tipo de cosas. Tratar de asignar una cadena directamente a un string builder no funciona. Tenemos que utilizar el constructor de string builder para poder hacer esa asignación. Otra cosa que podrían ver es tratar de asignar un string builder a un string. A veces hay una lógica súper compleja en la aplicación, pero al inicio de la misma o al inicio del snippet de código que les muestran, hacen este tipo de cosas. Entonces, pues desde ahí ya no compila la aplicación. Entonces, antes de que empiecen a revisar la lógica de la aplicación o de la pregunta que les muestren, revisen primero si no están tratando de hacer algún tipo de cosas como esta y ya pues directamente podrían decir que no compila, ¿ok?
En este ejemplo 7 solamente estamos demostrando la mutabilidad y el encadenamiento de la clase StringBuilder. Como recordatorio, la clase StringBuilder es mutable, es por eso que podemos hacer estas modificaciones a la cadena del StringBuilder sin necesidad de estar creando nuevas referencias. Y cada vez que nosotros utilizamos uno de estos métodos como append, regresan una referencia a sí mismo. Es decir, la misma dirección de memoria en donde estaba la variable la va a volver a regresar para que tú puedas seguir encadenando este método, estos métodos que vemos aquí. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo mi string inicio y lo estoy almacenando en una variable que se llama sb2. Luego le estoy haciendo un append de más mitad. Entonces ahora mi cadena de sb2 tiene inicio más mitad. Luego estoy creando otro string builder, otra variable de hecho, que se llama same. Y luego estoy haciendo sb2.append más fin. Entonces mi cadena de sb2 ahora tiene inicio más mitad más fin. Pero ¿qué pasa aquí? Append va a regresar una referencia en memoria o va a regresar la misma referencia en memoria de esta variable que se está modificando. Entonces ahora sb2 y same apuntan al mismo objeto en memoria. Entonces si yo hago una modificación en same, esa modificación se va a ver reflejada en sb2 porque las dos variables apuntan al mismo objeto en memoria. De igual manera, si yo hago una modificación en sb2, se va a ver reflejada en same porque apuntan al mismo objeto en memoria. Entonces, aquí si yo imprimo sb1 igual a same, las dos deberían de ser iguales. Entonces esto regresa true porque las dos apuntan al mismo objeto. Entonces, si aquí vemos el número 7, que es este ejemplo de aquí, pues regresa true porque ambas pues apuntan al mismo objeto, ¿vale? Luego tenemos sb2.append más 1. Entonces le estoy agregando, tenemos inicio más mitad más fin más 1. Si yo imprimo same, aunque yo haya modificado desde sb2, pues en same también se va a ver reflejado el cambio. Entonces es por eso que aquí yo puedo imprimirlo y me va a dar el mismo resultado, más 1. Ahora yo hago en same, agrego más 2 más 3 e imprimo sb2. Y esto me va a dar lo mismo. Me va a dar todas las modificaciones que yo hice sobre same se van a ver reflejadas aquí. Entonces si yo imprimo este, pues me va a dar este resultado. Inicio más mitad más fin más 1 más 2 más 3. ¿Vale? Entonces, pues básicamente así funciona el String Builder y pues estos son los métodos que podemos encontrar en esta clase. ¿Vale? Entonces esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.